todos, esta semana está siendo un poco un caos. Si ves el vídeo el día que sale, es un lunes en mi vida, en mi realidad. Hoy es jueves, llevamos 4 días batallando con la casa. Si conectas conmigo a través de Instagram, sabrás que la semana pasada la pasé en Madrid. Esto quiere decir que yo me fui, pero mis chicos se quedaron en casa. Y aunque la casa generalmente está bien porque la mantenemos ordenada, esto quiere decir que mis no negociables, las cosas que yo hago cuando estoy aquí, no se hicieron. En casa somos 2 adultos. Cuando uno no está, sus no negociables caen en las manos del otro y no siempre es posible hacerlo todo. Si eres nuevo en el canal, los no negociables son aquellas tareas en tu vida, en este caso en tu casa, que tenemos que hacer sí o sí para mantener la casa de forma funcional, que nos sirva a nuestro estilo de vida. Ahora, mi casa está generalmente ordenada, es muy fácil mantener mi casa ordenada porque no tengo muchas cosas. Lo que la casa no está es limpia y a mí eso me estresa mucho. Así que aprovechando que mi peque está en el cole y mi marido está en la ofi trabajando, esto me da unos 90 minutos para limpiar la casa entera. Vamos a ello. Ahora, tenemos un tiempo limitado en la casa, así que lo primero que tenemos que hacer es definir prioridades. Sabemos que en la casa te puedes tirarte 3, 4 y 5 horas y no acabas a no ser que definas exactamente qué es lo que tienes que hacer. Para definir prioridades vamos a empezar hablando de lo que es importante y de lo que es urgente. Lo urgente es aquello que tienes que hacer ya, que hay que hacer en este momento. Es urgente, porque si no, tienes un problema. Lo importante es aquello que tienes que hacer, no hace falta que lo hagas ahora, lo puedes hacer mañana, pero que si no haces se convierte en urgente y entonces se convierte en un problema. Los urgentes son los que nos estresan, los importantes son los que nos dan estructura. Te voy a poner un ejemplo, la colada. Para mí es importante revisar la colada todos los días. Eso no quiere decir que ponga la lavadora todos los días, pero todos los días miro qué es lo que hay y actúo en consecuencia. Y esto es importante para mí porque sé que si no pongo la colada hoy y no la pongo mañana ni en el día siguiente, esto va a resultar en una tarea que se convierte en urgente. De repente mi familia ya no tiene ropa que ponerse y entonces tenemos un problema. Por cierto, se me olvidaba deciros, son las 10 menos cuarto. Vamos a empezar ya, tenemos hasta las 11 y cuarto para poder hacerlo todo. Y ahora vamos a hablar de las cosas importantes. Como todo en esta vida, las cosas nos salen mejor cuando tenemos un plan. Yo os propongo 2 planes que podéis utilizar para hacer vuestras tareas de limpieza, no solo tú, sino tú y tu familia. Si este es un tema que os interesa aprender un poquito más en profundidad, os voy a dejar este vídeo al final para que podáis verlo lo siguiente. En definitiva, mis 2 planes de limpieza están basados en el tiempo que tienes para hacer las tareas. Puede ser que quieras dedicar 10, 20, 30 minutos cada día o puede ser que quieras dedicar un bloque de tiempo cada día de la semana a una estancia en concreto. En mi vida personal, el primer método suele ser el que empleo porque son tareas pequeñas, poquitas todos los días, pero que se basan en las cosas importantes. ¿Os acordáis de la regla de Pareto, en el que el 20% de las acciones que hacemos tienen el 80% del impacto en nuestra casa? Esto quiere decir que de las 100 cosas, 100 tareas que hay que hacer en casa, el 20 de ellas son las que te van a traer el mayor resultado, el 80% de los resultados visibles. Y obviamente te estoy hablando a ti porque estás viendo el vídeo, pero recuerda que no es solo tu trabajo limpiar la casa, esto se puede aplicar a la familia completa. Hoy vamos a utilizar una versión del plan 1 que por cierto podéis encontrar en mi tienda de Etsy, os pongo el enlace abajo. En este caso tengo 90 minutos para limpiar, tengo 7 estancias que limpiar, vamos a aplicar unos 10 minutos por estancia y esto nos deja un poco de espacio también por si pasa algo y hay que parar. Cuando tengo que limpiar me gusta empezar por la habitación principal porque es la que está al fondo de la casa arriba. Eso quiere decir que voy llevándome todo hacia la puerta, hacia abajo, donde al final acabaré. Así que vamos a ello. Bueno, pues ya tengo aquí mi guía de limpieza, yo tengo mi lista de las tareas, lo que puedo hacer en 10 minutos y lo que voy a hacer es ponerme un temporizador, no sé si se ve bien, para 10 minutos y voy a hacer todo lo que pueda de esta lista.
Vamos a empezar con la habitación del peque. En general no está muy desordenada. Voy a volver a hacer la cama porque es uno de sus no negociables, hacer la cama. Pero su idea de hacer la cama y mi idea de hacer la cama difieren un poco. Así que le voy a dar una pequeña sacudida y organizar esto como antes. Vamos a volver a poner los 10 minutos y vamos a ello. Por cierto, un par de cosas que siempre os recomiendo es cuando estéis haciendo una limpieza rápida como esta, es que siempre tengáis una cesta, una caja donde meter las cosas que no van en esta estancia o incluso en este piso, para que no os tengáis que entretener en organizarlas mientras que estáis limpiando. Esto se puede quedar aquí un rato. A mí me gusta hacerlo en la cesta de la ropa sucia, sobre todo cuando ya he puesto la lavadora, porque me obliga a vaciarla, si no se puede quedar aquí 3 semanas todo esto pendiente de organizar. Otro tip de productividad, ten tus productos de limpieza siempre a mano. Tengo un vídeo, os lo pongo luego. Bueno, pues lo de arriba ya está hecho, me ha llevado unos 30 minutos a 10 minutos por habitación, que es lo normal, está bien, estoy contenta con cómo vamos. Vamos a empezar una de mis zonas conflictivas, la entrada. Este es donde siempre, si hay algo que falla en esta casa, el primer sitio donde se nota es aquí. Además, ayer tuvimos que vaciar el coche, sacamos todo lo que había en el coche, lo tenemos que meter en el otro coche que ahora mismo pues está afuera y no voy a salir a hacerlo porque no es productivo. Organizaré todo, lo dejaré en la entrada y cuando entremos en el coche lo organizamos ahí. Otra cosa que tengo que hacer es limpiar la escalera. Generalmente lo hago con mi aspiradora, es el invento del siglo. Os dejo el enlace aquí abajo porque lo utilizo para todo, pero hace bastante ruido. Mi marido está en una reunión, me ha pedido que por favor no la utilice porque necesita silencio, así que vamos a tener que utilizar el viejo método. De verdad, las cantidades de pelos que salen de esta casa, yo, como os digo, uno de mis no negociables es limpiar el suelo todos los días. Pero es que vivo con un perro y un gato y 2 chicos. Es que la casa se llena de pelos, quieras o no quieras. Y volvemos a la cocina. Recordad que no se trata de hacer una limpieza en profundidad, lo que queremos hacer es devolver la casa a un estado de limpieza por lo menos habitable. Mis prioridades en la cocina son uno de mis no negociables, que es vaciar el lavavajillas, que no he podido hacer esta mañana, dejar la pila limpia, las encimeras bien limpias y los mangos de los cajones y las puertas. ¿Por qué? Porque aquí es donde se esparcen las bacterias, es donde necesito saber que la cocina está limpia y que vamos a vivir con un nivel de higiene. Lo demás, vaciar cajones o limpiar por dentro de puertas, eso lo haremos cuando tengamos el tiempo. De momento se trata de lo más urgente, el 20% que nos da el 80% de los resultados. Se me olvidaba deciros que veréis que el suelo lo friego todo el piso de abajo al mismo tiempo, me resulta muchísimo más productivo.
Bueno, pues ya está, ya hemos terminado prácticamente. Solo nos quedan dos cositas y es poner lo que había en la cesta, cada cosa en su sitio, y limpiar el suelo con la vaporeta, que a mí me gusta, me da tranquilidad eliminar los gérmenes que hay por el suelo. Me ha llevado un poquito más de lo que tenía planeado, son las 12 menos 20, esto es por la logística de colocar la cámara, de que se oiga bien el audio, de la luz, etc. Pero como veis, en 90 minutos es perfectamente factible limpiar tu casa de una forma que te devuelva a un estado en el que te encuentres a gusto y cómoda. Como os decía, tengo otro vídeo que os explica los métodos de limpieza para tener tu casa siempre limpia dependiendo del tiempo que tengas. Os lo pongo aquí, os recomiendo que lo veáis porque va a explicar un poquito más de lo que estábamos hablando hoy. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.